Bienvenidos a Paso con Emsanar, un podcast creado por y para la gente donde tratamos temas reales que tocan a toda nuestra comunidad. Hoy tenemos un episodio especial. 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de Violencia de las Mujeres. Para ello, tenemos a unas invitadas súper especiales, las cuales luchan desde su vocación día a día contra este flagelo. Bienvenidas a nuestro podcast en el día de hoy. Gracias, Andrés. En el día de hoy nos encontramos en el refugio Casa de Vida de la Gobernación Departamental de Nariño. La coordinadora que le damos la bienvenida en el día de hoy, la doctora Adriana, nos contará por qué es importante hablar de violencia de género. Gracias, Andrea. Bueno, estos me parecen unos espacios muy importantes precisamente de cara a la conmemoración y al activismo que desde las entidades debemos hacer. Entender de que la violencia de género es un problema de salud pública y en ese entorno, tras un mundo de un machismo y de un patriarcado tan arraigado como en nuestras sociedades. El proteger y el hablar de una manera pública, donde involucre sociedad, organizaciones civiles, los entes y las instituciones que hacen parte de esa tríada que debe proteger, que es salud, protección y justicia, cerebro especialmente, que Emsanar tome esta clase de iniciativas y se une a estas campañas. Hablar de violencia es mandar un mensaje a aquellas mujeres que se sienten solas, que se sienten con temor a denunciar o porque muchas veces se desconoce de que debemos hacer ese llamado, debemos denunciar, debemos conocer esas rutas y debemos conocer quiénes están para escucharnos y protegernos. En el día de hoy nos acompañan dos mujeres más. Quisiera que ellas mismas se presentaran y nos dijeran en el día de hoy cómo o por qué es importante hablar de violencia contra las mujeres. Bueno, muchas gracias, Andrea, por esta invitación. Mi nombre es Carolyn Romo, soy trabajadora social de profesión, hago parte del equipo interdisciplinario de la Casa Albergue para mujeres víctimas de violencia basada en género, el cual pues se ha denominado Casa Vida. Gracias, Andrea, por tu invitación. Mi nombre es Tania Isabel Zúñiga, soy de profesión psicóloga y hago parte del equipo interdisciplinar del refugio Casa Vida, donde nos enfocamos pues al trabajo con estas mujeres que han sido víctimas de violencia basada en género. Ok, como equipo, las tres, ¿podrían hablarme desde su experiencia cómo identificar la violencia contra las mujeres? Bueno, identificar de pronto es imposible, a no ser de que sean ellas quienes se acerquen a quienes trabajamos en esto, porque esta violencia muchas veces es aceptada, es naturalizada y sobre todo es callada. Cuando la mujer alza la mano realmente para buscar ese apoyo, entonces es donde con el equipo realmente, por eso debe ser interdisciplinar, detectamos no solo que sea víctima, sino el nivel de violencia. Ok, habla de violencia, no es solamente un golpe. ¿Qué tipos de violencia existen actualmente contra las mujeres? Claro que sí, Andrea. Digamos que la violencia física es una de las violencias que podemos identificar. Sin embargo, existe la violencia psicológica, que en muchas de las ocasiones es más perjudicial para las mujeres que la misma violencia física. El golpe que tú dices, el golpe sana en unos días, pero la violencia psicológica siempre hay unas secuelas emocionales que van acabando con la dignidad, con el autoestima, con esa esencia de cada mujer, ¿sí? Una vez que ellas son víctimas de violencia psicológica, violencia económica, patrimonial, es allí donde ellas empiezan a minimizarse y permitir muchas cosas y muchos flagelos, los cuales al final siempre terminan en la violencia física y en algunos casos en los feminicidios, que es nuestro quehacer. Nosotros cuidamos a estas mujeres que ya se encuentran al límite, que ya están cansadas de recibir insultos, de recibir maltratos, incluso de recibir golpes, y tratamos de salvaguardar su vida para evitar un feminicidio. Ok, desde el territorio, háblenme desde el territorio, ¿cómo ven ese trabajo social en este tipo de violencias? Sí, como lo mencionaba anteriormente la doctora Adriana, Andrea, partimos de una normalización de las violencias, ¿sí? Desafortunadamente en la sociedad
se normalizan algunos tipos de violencia, hablemos sobre todo enfrascados en los micromachismos, ¿sí? Observamos que la violencia tiene un ciclo. Inicia con frases, con palabras, con desmoralización de la persona, fallas en su autoestima y va incrementando hasta terminar al punto de violencia física, violencia sexual y terminamos en la punta de la montaña de este ciclo, muchas veces en un intento de feminicidio. Por eso aquí entramos nosotros como Casa Refugio, salvaguardando la vida pues, de estas mujeres que han llegado al punto de esa pirámide, de ese ciclo, ¿sí? La comunidad, a través de la normalización de la violencia, estas mujeres se limitan un poco a denunciar, a reconocer que están siendo víctimas de violencia, a normalizar algunas violencias dentro del contexto de familia y por ende las familias o el núcleo familiar, los niños, niñas y adolescentes que crecen en este contexto violento, pues también empiezan a normalizar algunas conductas violentas o patrones violentos. Como familiar, si yo detecto algún comportamiento de violencia, ¿cómo podría actuar ante esta situación? Bueno, recordemos que como mandato constitucional es el deber de denunciar cuando se tenga conocimiento de cualquier hecho delictivo y entender de que la violencia basada en género está tipificado dentro de nuestro Código Penal como violencia de género y aparte hay unas tipologías específicas como la ley Roselvira Celis que se creó para precisamente aquellos ataques de agentes químicos y el feminicidio como tal y la tentativa de feminicidio. Entonces, no importa que sea familiar, no importa que sea vecino, no importa que sea amiga, enemigo, es nuestro deber. ¿Dónde podría acudir yo en este caso? Precisamente es importante aunar a lo que, complementar un poco lo que decía mi compañera, la psicóloga doctora Isabel. Como Gobernación de Nariño hacemos presencia en los 64 municipios del departamento. En este orden hay unos mecanismos, y es un mecanismo articulador de los municipios y el del departamento, quienes hacemos presencia y digamos, cada ruta debe ser territorializada. Está Policía Nacional, está la ley 100, la línea 155 del nivel nacional. Como departamento tenemos la dupla Violeta, que tiene atención 24/7 y como Casa Refugio, digamos que si bien esto obedece, digamos, a una medida de atención que emite una autoridad competente, sea Comisaría de Familia, Fiscalía a través de su juez de garantías o las autoridades indígenas competentes en los resguardos, quien emite la medida, entonces nosotros también estamos con esa atención 24/7. Entonces, digamos, son varias formas de pedir esa auxilio. Chicas, yo las veo a ustedes de morado, me encanta. Quisiera que me dijeran en qué consiste esta campaña y de dónde o desde cuándo inicia o cuándo termina. Para mi concepto, esta lucha va a seguir o tiene que seguir siempre. Esto no puede ser de que va a comenzar y va a finalizar. Pero ¿en qué consiste? Quisiera saber cada uno de estos símbolos. Precisamente este año, a nivel departamental, nuestra campaña es Juntas sin Miedo. Realmente, precisamente por el mensaje que estamos enviando de que no están solas, pero también nos articulamos con todas estas instituciones que por responsabilidad de ruta, y en nuestro caso de gobernación, como corresponsabilidad hacemos parte y hemos diseñado la campaña. Es verdad que se conmemora, cada 25 de noviembre, el Día de la No Violencia contra las Mujeres y 16 días de activismo más, digamos un activismo que ha sido impulsado por ONU Mujeres. Sin embargo, como administración en cabeza de la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social, hemos querido empezar antes. Precisamente a visibilizar esas violencias, a manifestarnos, a rechazar, a llamar a la ciudadanía a que hagan parte. Simplemente nosotros hoy estamos bajo una institución, pero es competencia de todos. Entonces, sí,
y nosotros de todas maneras de nuestro quehacer, dentro de nuestras asistencias técnicas de capacitaciones, realmente hacemos, digamos, el quehacer no de activismo, pero sí de lucha constante a este flagelo. Un mensaje que me dieran cada una para aquellas mujeres que nos están viendo y también para los hombres en el día de hoy, porque ellos también pues se involucran en esta lucha. Bueno, un mensaje para todas estas mujeres que de alguna u otra manera están siendo víctimas, ya sea de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, esos son los tipos de violencia que existen, es que no están solas, que siempre contarán con una mano amiga, y desde la Gobernación de Nariño tenemos 2 estrategias que pueden acompañarlas en todo este proceso, el cual es la dupla violeta, como ya les había comentado la doctora Adriana. Es una línea telefónica que se encuentra 24/7 activa, esperando una llamada o esperando pues que ustedes se comuniquen, que denuncien y que salgan de esta vida que no es normal, ¿sí? Una mujer no puede ser maltratada, no puede ser violentada cuando nuestro papel pues es cuidar de nuestras familias, ¿sí? Entonces somos mujeres que debemos de aportar a la sociedad en temas de vivir tranquilos, de vivir en paz, y eso mismo merecemos nosotras, tener una vida libre de violencias, tener una vida feliz, una vida amorosa, sana, ¿sí? Que el hecho de estar enamoradas o el hecho de buscar una pareja no signifique perder nuestra dignidad, no signifique perder nuestra autoestima, no signifique perder esa esencia que tenemos como mujeres. El hecho de que tengamos una familia tampoco significa que tengamos que estar 24/7 sometidas al cuidado del hogar, al cuidado de los hijos. Nosotras también tenemos derecho a disfrutar de nuestra vida profesional, de nuestra vida de trabajo, ¿sí? El hecho pues de que tengamos una pareja no nos cohíbe de disfrutar de la vida social. Entonces mi llamado es a que si están pasando por alguno de estos flagelos, denuncien. Tenemos esta casa que es precisamente para ustedes, para ayudarlas, para acompañarlas en todos estos procesos. Sí, afianzando lo que dice Caro, hacerles la invitación a las familias o a las mujeres que están atravesando esta problemática, a que se animen a hacer la denuncia, a que busquen ayuda, no están solas. Tenemos, como dice Caro, 2 estrategias desde la Gobernación de Nariño. Mira que uno de los limitantes para poder alzar la voz y pedir ayuda en muchos contextos, o para algunas mujeres son nuestros hijos, ¿sí? Entonces, invitarlas también a que aprendamos que como mujeres y como mamás tenemos una responsabilidad un poco más grande con nuestros hijos, y es garantizar a ellos el derecho de crecer de una vida libre de violencia, ¿sí? Entonces, si podemos identificar dentro de nuestro contexto familiar, nosotras como mujeres estamos viviendo violencia, pues esa misma violencia la están viviendo nuestros hijos, ¿sí? Entonces, hacerles la invitación a de que nuestros hijos no sean un limitante para poder denunciar, sino que tomemos a nuestros hijos y demos ese paso tan valioso. ¿Para qué? Para mejorar la salud mental, tanto de nosotras como mujeres y de nuestros hijos. Doc, a los hombres. A los hombres a veces los vemos culpables, pero realmente si analizamos bien nuestra sociedad, también son víctimas de ese crecer en ese machismo, también son víctimas de haber sido víctimas también de esas violencias y que han ido repitiendo y normalizando. Pero yo sí celebro hoy por hoy que hay muchos más hombres que se suman, hay muchas campañas que se están trabajando, inclusive desde los mismos victimarios, y invitarlos a que son parte también no se sientan culpables, pero también invitarlos a que se hagan parte también de erradicar esto, de ir creciendo como sociedad, ir superando todo eso heredado, y decirles que no únicamente, bien como recuerdan Caroline como Isabel, no solo la gobernación, digamos, tienen estas estrategias al servicio. Recordar que a donde primero puedan llegar las mujeres, al sistema salud, al sistema protección o al sistema justicia, es obligación activar la ruta en su totalidad. Adri, ¿qué apoyo ofrece la Casa Refugio a las mujeres que vienen buscando ayuda?
Bueno, es importante resaltar de que la Ley 1257 del 2008 ha venido en evolución precisamente dentro del quehacer del sistema de salud en buscar esa protección a las mujeres víctimas. Parte de esta norma, el quehacer y el crear estas, más que una casa, se llaman medidas de atención. Las casas refugio, albergues o centros de acogida, como lo denomina la Ley 2215 del 2022, son precisamente esos espacios seguros donde su quehacer primordial es la salvaguarda de su vida e integridad de las mujeres y su sistema familiar, que son beneficiadas con esta medida cuando se encuentran en alto riesgo sus vidas. En ese entorno, el quehacer dentro de la casa albergue es brindar una atención integral desde trabajo social, trabajando sobre todo en su autonomía económica, considerando que la experiencia nos ha llevado a pensar y repensar que la mujer, cuando se vuelve autónoma económicamente, es más fácil salir de ese ciclo. El acompañamiento permanente de psicología, el acompañamiento permanente de salud, todo con miras a su empoderamiento y precisamente a alejarse de ese ciclo de violencia, a romper ese ciclo de violencia. Es importante resaltar que en la casa refugio de acá del departamento de Nariño es la única casa en Colombia, que tiene el aula refugio, un aula refugio con una articulación con Secretaría de Educación que nos brinda la profesional en pedagogía para hacerse cargo del derecho a la educación que como Estado debemos garantizar a los niños, niñas y adolescentes que vienen con sus madres a casa refugio, articulando con las instituciones educativas de donde provienen los niños mediante la educación flexible o dependiendo del nivel de riesgo que vengan las familias cuando provienen de otros municipios, pues acá el nivel de riesgo se minimiza y tenemos un convenio con la institución educativa San Juan Bosco con garantía de cupos de grado transición a grado 11 y aquí se han promovido eso. O sea, eso quiere decir que como mujer, si yo vengo con mis hijos, ustedes nos darían el apoyo económico, el apoyo social, el apoyo para que mis hijos puedan seguir estudiando, porque ese es uno de los temores que tienen la mayoría de mujeres, que dependen de un hombre económicamente y tienen miedo de dejar a sus hijos allí. ¿Cómo apoyaría la casa albergue en ese sentido? Bueno, yo aquí quiero hacer un claridad, un paréntesis en cuanto al apoyo económico. Primero, Okay. es nuestra obligación, lógicamente, recibir, y la norma no solo dice a sus hijos e hijas, la norma también dice y las personas dependientes, entendiendo como dependientes lo que la ley lo cataloga, dependientes, hermanos mayores con discapacidad, padres, comprobando dentro de la legalidad lo que significa personas dependientes. En ese entorno es nuestra obligación recibir a todo su núcleo familiar. ¿Listo? A ver, brindar el apoyo económico tal vez se puede prestar un malentendido. Si trabajamos en sus fortalezas de la mujer, que precisamente el equipo estudia y diagnostica y hace el plan de acción con cada una de las mujeres, fortaleciendo precisamente sus fortalezas. Okay. ¿Listo? Entonces una mujer que es artesana, pues se le brinda su insumos, apoyo, diríamos. sus insumos, su tema de vida, su proyecto de vida precisamente enfocado a esa fortaleza, ¿listo? Pero también se articula con cooperación internacional, que es muy importante también reconocer el aporte que ha hecho cooperación internacional, donde se han sumado para capacitar, para certificar, inclusive para dar en algunos casos algún cash económico para que ellas salgan de alguna manera hacia retomar sus vidas con algo, ¿sí? Pues eso sí queríamos aclararle, lógicamente la alimentación, la estadía, la vestimenta, todo eso sí se garantiza. Muchísimas gracias en el día de hoy por esta lucha tan linda y Juntas Sin Miedo. Queremos recordarle a todas aquellas mujeres, a todas aquellas familias que juntos sí podemos y que la violencia no tiene excusa. Esto fue Paso a Paso con Emsanar, un podcast creado por y para la gente. Bye bye. Gracias.